Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos en este programa y gracias a Dios también porque ya estudiamos el plan de Dios para la familia. Pero hay muchas preguntas que brotan de todo lo que hemos estudiado y hoy vamos a trabajar un poquito sobre eso. Porque quiero decirles que el propósito fundamental de poder tener estos programas es capacitar a las familias para que puedan educar bien a sus hijos, para que tengan las herramientas necesarias y las busquen porque las pueden conseguir en cualquier parte. Entonces es importante que los padres como tales nos equipemos y aprendamos a usar bien el material que tenemos y busquemos en las librerías evangélicas qué es lo que podemos encontrar. Por lo tanto, el estudio ha sido realizado ya, pero queremos responder algunas preguntas que han brotado alrededor del tema. Entonces, me gustaría que revisemos eso, ¿qué tenemos? Ok, qué gusto es para mí poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Yo tengo aquí un listado de algunas de las preguntas que hemos recibido de ustedes y pues vamos a ir mencionándolas una por una para ir haciendo un repaso y un resumen de todo lo que ya estudiamos en todos estos estudios bíblicos que hemos tenido, que en realidad han sido apasionantes y verdaderamente muy edificantes para nuestras familias. Tengo la primera pregunta. A ver. Dice, ¿cuáles son las responsabilidades primarias de la pareja? Muy bien. En la Biblia nosotros encontramos, y no voy a leerlo todo porque se nos hace muy largo, pero en el libro de Génesis 1, 27 y 28, y también en el libro de Deuteronomio 6, 6 y 9, encontramos dos conceptos. El primero es, crezcan y multiplíquense. Y el segundo pasaje en Deuteronomio es, todo lo que han aprendido de la palabra, enséñenselas a sus hijos. Así que tenemos dos elementos fundamentales. El primero es que Dios nos manda a llenar la tierra y sojuzgarla. Pero la segunda parte tiene que ver con que trabajemos formando a nuestros hijos. Es una de las tareas más esenciales que tenemos en la vida. Porque obviamente para educar hijos hay que tenerlos, pero cuando se tienen, la tarea principal no es dejarlos abandonados o dejar que la abuelita o la muchacha los cuide, sino que los padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos lleguen a ser verdaderos siervos de Dios y gente de bien, gente próspera y gente que hace las cosas bien hechas. Por lo tanto, yo digo que estas son las dos cosas más importantes del trabajo de la pareja. Y sobre esas dos resaltaría la segunda, en la tarea de formar la vida de los hijos. Creo que este es el punto focal de todo esto. Sí, yo creo que debemos como padres tener la intencionalidad y el entendimiento de que estamos para formarlos, para enseñarles no solo las cuestiones académicas, ¿verdad? No solo pensar que con mandarlos a estudiar a la escuela, al colegio, estamos cumpliendo con la educación, sino en realidad formar en ellos el carácter de Cristo, ¿verdad? Y debemos esforzarnos por prepararnos para poder cumplir con ese llamado, ¿verdad? Con ese propósito que Dios pone dentro de la familia. Entonces, por eso voy yo a la intencionalidad, ¿verdad? Hay que uno prepararse y hacerlo con propósito, ¿verdad? No solo dejar que la vida nos lleve viendo a ver qué hacemos, sino que de verdad nosotros como padres también irnos formando para poder formar a nuestros hijos de una mejor manera. Sí, porque una de las preguntas aquí nos habla de cuál es el propósito de formar a nuestros hijos. Porque yo creo que esta pregunta es bastante importante porque ¿cuál es el plan que Dios tiene para cada hijo? Y cómo nosotros podemos trabajar para que el plan que Dios tiene para cada hijo se cumpla.
Es decir, muchísimas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean gente de bien, sean siervos de Dios, sean profesionales, escojan muchas otras cosas, pero para mí el conflicto fundamental de todo esto es que tenemos la responsabilidad de ir dándole forma a su carácter, a sus conocimientos, a su amor a Dios, a su amor a la familia, a su amor a los demás. Y entonces la tarea se vuelve una tarea bastante importante, porque si nosotros no consideramos la base que tenemos como responsabilidad familiar, entonces sencillamente podemos dejar que los hijos crezcan como puedan, sobrevivan. Pero Dios no nos llamó a eso. Nosotros no fuimos llamados para tener hijos y dejarlos tirados por ahí, o descuidados aún en la propia casa. Entonces es importante que nosotros miremos que lo que queremos es hacer de nuestros hijos seres de bien, personas capaces, y la capacidad la tienen, pero desarrollar esa capacidad para ejercer una vida profesional y cristiana muy efectiva y de buen fruto, de buen testimonio. Sí, yo creo que también, o sea, a través de todo esto vimos que con la palabra de Dios nosotros podemos formar en ellos la esencia de su carácter, de sus principios, de sus valores, y de esa manera nuestros hijos van a poder desarrollarse mejor de un nivel académico, a un nivel profesional, llevarlos a ese nivel de adultos. Pero una cosa que yo veo importante es que como padres, dice la pregunta, ¿qué propósito tiene la formación de nuestros hijos? Y yo creo que cada uno de nuestros hijos tiene un llamado individual, ha sido dotado con dones especiales diferentes a cada uno. Entonces, como padres, nosotros deberíamos en realidad siempre buscar encontrar esos dones especiales para poder desarrollar en ellos sus capacidades, sus dones individuales, como parte de esa formación que estamos trabajando en su vida, ¿verdad? Yo creo que eso nos lleva a mantenernos en oración, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría y que nos dé el entendimiento para poder nosotros tener esa visión sobre su vida y poder formarlos de la manera que Él quiere, no de la manera que nosotros creemos, ¿verdad? Sino de la manera que el Señor nos está mostrando que debamos hacerlo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que creo que debemos considerarlo muy en serio, porque la Biblia cuando nos toca el patrón de cómo empezar a formar la vida de nuestros hijos, es a partir de la relación con Dios. Me llama la atención, por ejemplo, que lo primero que los hijos deben aprender es aquel famoso pasaje que está en Deuteronomio 6, el Shema Israel. Es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y Jesús agrega que también está en el Antiguo Testamento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la primera formación de los niños debe empezar con aprender a amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Por qué digo esto? Porque el fundamento moral y ético que Dios pone a la vida no lo puede recibir de otro lado. Solo Dios tiene el concepto verdadero de una ética correcta y de una ética moral. Y entonces la formación empieza a partir de un concepto de la relación con Dios. Y la relación con Dios, yo digo que es de dos vías. No solo en términos de que habla con Dios y Dios le habla, sino de su accionar. Número uno, yo digo que la relación con Dios tiene que ver con tener una comunión con Dios, pero segundo, una obediencia a su palabra. Porque la palabra es la que pone las bases. A través de la palabra nosotros miramos cómo Dios establece conductas, principios, leyes morales. Todo está ahí con el propósito de que se vaya formando en nuestro corazón
todos los actos que Dios quiere y que sean para bien de la vida nuestra y de los que nos rodean. Así que esa tarea es la primaria que los padres tenemos que realizar con nuestros hijos. La tarea de que tengan una relación con Dios y que aprendan a amarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. A raíz de ahí aprenden todo lo demás. Y yo creo que eso es importantísimo. No podemos pasar por alto esa parte. Así es. Esa es la respuesta de nuestra siguiente pregunta, que era qué papel juega la comunión con Dios en la formación de los hijos, ¿verdad? O sea, tiene que empezar por la comunión que como padres tenemos nosotros con Dios para nosotros poder formar en ellos, no solo de palabras, sino de ejemplo, esa comunión que ellos deben tener y aprender a amar al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y la siguiente pregunta creo que tiene mucha relación porque dice, ¿deben los padres conocer bien su papel de padre y madre? Creo que ahí entramos en un aspecto que creo no podemos pasar por alto. Los padres no pueden enseñar a los hijos lo que ellos no están viviendo. Su experiencia cristiana se manifiesta en la experiencia de los hijos. Un niño empieza a orar primero porque mira a sus padres orar. Un niño busca a Dios porque sus padres lo buscan. Recordemos que los niños no aprenden por lecciones, sino por imitación. Y entonces el principio de todo esto es que en los padres Dios hace descansar la responsabilidad de los fundamentos que Dios quiere poner. Entonces los padres primero lo enseñan haciéndolo ellos y segundo enseñándolo, hablado, explicado, participado. Entonces yo creo que igualmente el papel, tal como nosotros hablamos de esto, es que el papel del hombre es poner la instrucción o las normas de vida de la familia. Y el papel de la mujer es la aplicación o la enseñanza de esos patrones en la manera práctica y la supervisión de que se cumplan bien. Debido a que la madre debe estar con los hijos pequeñitos. Yo diría que aunque tenemos el hábito de que la mujer trabaje y todo eso, mi consejo siempre es que la madre no se separe de sus hijos hasta que cumplan los 6 años. Porque en ese periodo de tiempo es donde el niño aprende todo. De ahí en adelante su aprendizaje ya lo tiene, malo, lo más probable. Y entonces si los padres no lo hacemos, ellos captan todo porque están aprendiendo por imitación. Y entonces el niño ya tiene unos valores equivocados, un patrón equivocado en su vida. Entonces, fíjense que los patrones hay que tenerlos bien claros. Se debe poner las normas y al mismo tiempo enseñarlas y supervisarlas, porque nunca podremos nosotros hacer una corrección si no hemos enseñado la base de lo que los niños tienen que hacer. Entonces, la función de los padres es ser la palabra viviente de Dios para los hijos. Si no es así, entonces los hijos captan otra cosa. Y yo creo que no fuimos llamados para eso, sino fuimos llamados para enseñarles a los hijos con un valor poderoso en nuestra vida. Yo veo en eso la importancia de que ambos padres también caminen en una comunión mutua, ¿verdad? O sea, con el Señor, con sus hijos, pero entre ellos estar de acuerdo con los principios, estar de acuerdo con cómo trabajar con los niños, con cómo establecer las normas de la familia, con cómo responder a las necesidades de los niños. Y creo que los padres deben trabajar de manera muy profunda en esa comunicación entre ambos para que pues el trabajo sea en equipo, ¿verdad? Que uno se complemente al otro en lugar de contradecirse unos a otros, porque eso es lo que trae muchos conflictos dentro de las familias, muchas veces, ¿verdad? Entonces debe haber una comunión entre la pareja, ¿verdad? Para que ellos puedan de verdad ejercer su papel cada uno y hacerlo en armonía y con amor. Cuando los padres no están de acuerdo, yo no he visto mayor habilidad en los niños que manipular a sus propios padres.
Cuando los manipula, entonces se pierde la enseñanza. Porque entonces ahora el niño manda y no los padres. Y cuando el niño manda, no aprende. Porque uno de los requisitos básicos para el aprendizaje es que el niño esté atento y obediente a los padres. Pero si los manipula, quiere decir que va a ser su capricho y no lo que los padres deben enseñar. Entonces, ese desarrollo en los niños es importante. El mutuo acuerdo de los padres y por supuesto dentro del aspecto también tenemos que ver el nivel social, que los niños tienen que aprender no solo a relacionarse con sus papás y sus hermanos, sino con el resto de la familia y con otras personas, por ejemplo sus compañeros de clase en la iglesia, en la escuela y en todo eso, y el niño tiene que aprender a desarrollar una serie de habilidades. Especialmente, yo digo que una de las cosas que más fuerte hay que trabajar es el problema del egoísmo en el niño. Muchas veces los niños, antes de decir papá o mamá, dicen mío, porque eso ya está metido en su corazón. Y entonces el motivo de pelea entre muchos niños es precisamente el problema de su egoísmo, y entonces no quieren jugar, no quieren compartir juguetes, no quieren que los demás toquen lo que es de ellos. Eso representa un problema. El aspecto social de los niños debemos darnos cuenta que es un papel importante de nuestra parte llevarlos a que se relacionen con otros en la forma correcta y debida. Así que esta es una enseñanza bien importante que debemos cuidar con nuestros hijos. Sí. Últimamente los estamos formando para que ellos se desarrollen en la sociedad, ¿verdad? Entonces esa sociabilidad que ellos deben tener debe ser saludable, debe ser segura, debe ser con amor, con respeto y con todos los principios que la palabra del Señor nos da. La verdad, ya eso es una gran ventaja, nosotros tener toda esa enseñanza y esa riqueza que nos da el Señor para poder equiparnos a hacer lo mejor. Y la verdad es que si no se hace esta parte social al principio, nuestros hijos ya de adultos van a tener problemas sociales, de malas relaciones sociales. Y yo creo que todo esto tiene que ser aprendido en su tierna infancia. Sí. Me parece a mí que hay algo que debiéramos tocar, que no puede pasarse por alto, el tiempo nos está avanzando. Sí. Pero hay algo que no se puede dejar de tocar y es el punto concreto de qué pasa cuando los niños son golpeados o en la familia los padres se pelean. Y hay un papel muy complicado ahí, porque hay padres que ofenden a sus hijos, que los atemorizan completamente. ¿Qué podemos hacer con eso? Esa es una complicación un poco fuerte. Así es. Tiene consecuencias a toda la vida, ¿verdad? Yo creo que los padres tienen que aprender una cosa. Y la cosa que tienen que aprender es a reconocer sus debilidades también y poder llegar delante de Dios con verdadero arrepentimiento para restaurar su vida y restaurar la relación con su esposa y con sus hijos o el esposo. Me parece que estas áreas son claves porque el restaurar implica arrepentimiento, implica perdón. Tenemos que aprender a hacer eso, no solo entre la pareja, sino entre ambos padres con los hijos y los hijos hacia los padres. Curiosamente, una de las tareas de Juan el Bautista que vemos en la Biblia es que va a traer o restaurar la relación de padres a hijos y de hijos a padres. Entonces, si nosotros miramos eso, una de las fases más importantes del Evangelio y de la enseñanza de Cristo es que la familia sea fuerte, firme, sólida, porque somos la base de la sociedad como familias. Y si no lo hacemos así, nuestra sociedad también se va a dañar. Porque al final los hijos que nosotros hacemos son los que van a tomar su papel en cualquier área de la vida social. Y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó en el hogar. Y entonces
la reconciliación a través del arrepentimiento y el perdón, creo que son la base de toda estructura. Yo diría que los padres tienen que aprender a cambiar. Si yo hería a mis hijos, si yo los ofendí, si yo hice daño, yo tengo que aprender a arrepentirme. Entonces es importante que yo tome esa decisión. Yo creo que es importante la decisión mantener nosotros, o sea, al final de cuentas no somos perfectos todavía, ¿verdad? Estamos aprendiendo, podemos cometer errores. Lo importante, ¿verdad? Es nosotros estar siempre conscientes de que cometemos errores y eso, ¿verdad? Reconocerlos, buscar la reconciliación con nuestros hijos, pedirles perdón cuando haya que hacerlo. Y eso también hace que ellos entiendan que cuando ellos cometen sus faltas, ellos también están en un lugar seguro en donde pueden pedir perdón, pueden aprender de sus errores, pueden crecer ellos mismos y tener esa relación a ese nivel con nuestros niños, o sea, trae una bendición inmensa a la familia, ¿verdad? Porque es algo en donde vamos sanando las heridas que puedan haber y vamos creciendo juntos. Así Es imprescindible porque cuando las cosas se acumulan y se van dejando, cuando herimos a nuestros hijos y no les pedimos perdón, las consecuencias pueden ser devastadoras. Así es. Devastadoras y para toda la vida, ¿verdad? Lo más dañino para el corazón del niño son las ofensas. Y eso va a crear una serie de raíces de amargura en su corazón que los va a cargar para toda la vida, a menos que llegue el momento de un arrepentimiento y de un cambio personal en su vida delante de Dios. Quiero terminar este programa tocando el último punto que tenemos aquí, que es la disciplina. Yo quisiera decir que la disciplina en principio no es una corrección, sino es establecer un orden en la vida. Disciplina es aprender a hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, los horarios de levantarse, de acostarse, horarios de comida, horarios de estudio, horarios de descanso o de juegos o cualquier cosa. Pero todo tenerlo bien ordenado, eso es disciplina. Pero por el otro lado está que si no se cumple esa disciplina hay que corregir. Nosotros tenemos el defecto de pensar que disciplina es corrección. Pero la disciplina es establecer un orden, pero implica que si el orden no se cumple, hay que corregirlo. Ahora, el problema es cómo se corrige. Sí, es causa y efecto, ¿verdad? O sea, como parte de esa disciplina, pues los niños tienen que aprender que hay consecuencias a sus acciones, ¿verdad? Cuando mantenemos el orden que se ha establecido, el orden de dormir bien, el orden de levantarse, el orden de tener buenos hábitos de higiene, de tener el tiempo disciplinado de estudio, de trabajo, todo eso trae consecuencias positivas en la vida, ¿verdad? Cuando rompemos ese orden, las consecuencias son negativas y entonces ahí es donde viene el momento de ejercer la corrección, ¿verdad? Para que se aprenda la lección de... Los niveles de corrección tienen que ser en amor, con respeto. Nunca debemos ofender a los niños delante de otros, ni siquiera delante de sus hermanos. Tenemos que tener ese cuidado y hacer que el niño entienda, no simplemente dar un golpe y el niño no sabe por qué, o darle una orden o un regaño y el niño no está muy claro de las cosas. Todo eso debe establecerse bien. Así que yo digo que estos factores establecen en nosotros una serie de planes para poder guiar a nuestra familia. Porque los niños no van a poder hacer todo perfectamente bien. Y no quiere decir que en la corrección vamos a pegarle, solo quiere decir que vamos a indicar formas diferentes de corregir. Puede ser quitándole un plato favorito
o un programa de televisión o algún juego específico. Cada familia sabe qué área tienen que tocar. La última etapa sería una corrección con vara, cuando hay rebelión de los niños, una desobediencia total. Ahí termina la situación, pero quisiera enfocar una última cosa para terminar el programa, y es que los fundamentos que Dios estableció para el trabajo de la familia sobre los hijos, todos los padres deben conocerlos, así que no pueden dejar de estudiar su Biblia. Tienen que conocer todo lo que Dios ha revelado para los padres, para que puedan aplicarlos. Uno no puede aplicar lo que no sabe. Ahí es donde está el conflicto más serio. Pero estamos seguros que aquel que atiende la voz de Dios, que estudia la voz de Dios y conoce, las puede aplicar, y el éxito va a ser un buen resultado de su tarea. Si entendemos que la obra más importante de los padres es hacer que los hijos se desarrollen y crezcan, entonces el reto de Dios para nosotros y el reto de Dios para todos es este: produzcamos hijos que sean ejemplo en la sociedad, que sean hijos ejemplares, y que nunca los padres nos avergoncemos de ellos, y que los hijos honren a sus padres en cualquier circunstancia. Yo doy gracias a Dios por eso, y permítanme terminar con una oración. Padre, gracias por lo que hemos hablado en esta ocasión, y pedimos tu bendición, Señor, sobre todas las familias. Bendigo a todas las familias que están viendo este programa, y damos gracias por la oportunidad que tenemos de ir aprendiendo aquellas cosas que son fundamentales para que nuestra vida sea efectiva para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.